¿qué tal lleváis en la cuarentena? A ver, al hilo de la explicación que di el otro día sobre el centro de masa y la profundidad máxima del arco, me gustaría explicar otro tema que es muy relacionado y que es muy importante, que es la colocación de la bola en el stance dependiendo del palo. Pero para entender eso tenemos que entender varios factores que son fundamentales antes. Primero, la línea del objetivo. La línea del objetivo es la línea recta formada entre la bola y el objetivo donde queremos tirar. Y es fundamental por dos razones. Porque nos va a permitir leer el vuelo de la bola. Y segundo, que es fundamental a la hora de construcción del golpe. Todo el golpe se construye en base a las líneas con la línea del objetivo. La cara del palo se cuadra con la línea del objetivo. Los hombros, la línea de hombros, línea de caderas y línea de rodillas y líneas de pies tienen que ir paralelas a la línea del objetivo. Por eso es fundamental. Segundo, la rotación de la cara del palo. Como la pelota se encuentra en el suelo y se encuentra enfrente nuestro movimiento es de giro alrededor de la columna para lanzar la cabeza del palo. Entonces la cabeza del palo abre, cuadra y cierra. Eso se llama la rotación de la cara del palo. El tercero es el centro del arco del swing. Si la pelota está en el suelo y está enfrente nuestro, indudablemente nosotros necesitamos hacer un movimiento tridimensional. Este sería un movimiento bidimensional, arriba abajo, y este sería el otro movimiento bidimensional. Muy bien. Si mi movimiento horizontal de abrir, cerrar, se genera a través del eje de la columna vertebral, mi movimiento de levantar y bajar lo generan los brazos desde mi eje de los hombros. Muy bien. Si yo genero una intersección entre la columna vertebral y mi línea de los hombros, me va a dar un punto aproximado que es un poquitín más abajo de la parte alta del esternón, ¿vale? En la línea de mis hombros. Claro, pero es que nosotros no jugamos con este punto. Jugamos con un punto que está un poco más adelantado. ¿Por qué? Porque en los brazos la mano derecha está más baja que la izquierda, para los diestros, claro, ¿vale? Y entonces genera una línea que va desde el codo derecho para el pegador y desde el hombro izquierdo para el balanceador, que se cruza con la línea de los hombros en este punto. Este es el verdadero centro del arco del swing. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque todos los palos, el puño se deberá colocar debajo del corazón para los diestros, con todos los palos. ¿Dónde está el otro? Aquí. Y ahora podéis observar desde ahí que desde la misma posición de las manos o de los puños por debajo del corazón, la posición de las cabezas de los palos son distintas. ¿Vale? ¿Por qué es eso? El cuarto punto, que es muy importante. Cuando intentamos analizar qué es un palo de golf, el palo de golf solo es una especie de catapulta que, dependiendo de la longitud de la varilla, envía una masa determinada a mayor velocidad, y esa velocidad por la masa genera una fuerza que mueve a una masa menor a una determinada distancia.
Si yo tengo un palo con la varilla más larga, como el driver, voy a generar mucha más velocidad en la cabeza del palo. Y esa masa, multiplicada por esa velocidad, generará una fuerza que enviará la pelota más lejos. Entonces, básicamente tenemos 14 palos en la bolsa. Y de esos 14 palos en la bolsa, cada palo está designado para generar una determinada distancia. Un sándwich tiene la varilla más corta, enviará la bola más corto. Un hierro 7 tiene la varilla un poco más larga, la enviará a la pelota más lejos. Y un driver, que es el palo que tiene la varilla más larga de todos, enviará la bola más lejos. ¿Qué es lo que pasa? Que para que todo esto se cumpla, cada palo debe tener 3 grados fundamentales. La cara del palo en el loft, porque lo que va a hacer es generar como un cañón en balística, una determinada trayectoria que haga juego con la distancia a la que vamos a enviar a la pelota. Por eso el sándwich, comparado con el driver, tiene muchísimos más grados, porque el sándwich buscamos una trayectoria más bombeada y en un driver buscamos una trayectoria más lanzada. ¿Vale? Segundo, la misma longitud de la varilla nos da un ángulo de inclinación de la propia varilla ¿veis? Driver, hierro 7, sándwich. La inclinación de la varilla cambia. ¿Por qué? Porque es la distancia a la que nos coloca de la bola. Entonces, un driver tendrá una varilla más larga, pero tendrá un lie más bajo. En cambio, un sándwich tiene una varilla más corta, pero tendrá un lie más vertical. El tercer ángulo, que se habla poco y es un ángulo que es más reciente, dada la evolución de los palos, es el offset. El offset es la inclinación de la varilla hacia adelante para conseguir los determinados grados. ¿Qué es lo que pasa con ese offset? Ese offset lo que hace es ajustar la cara de la colocación del palo y el centro del arco. ¿Vale? Ves que en el driver no tiene casi offset. Ves que en el hierro 7 ya tenemos más offset. Y ahora vemos que el sándwich tiene incluso más offset. Entonces, claro, ahora todos me dices, claro, el driver va al interior del talón izquierdo, el hierro 7 va en el centro y el sándwich va más al pie derecho. Sí, ¿vale? Pero ¿por qué es eso? Es por el lie y la longitud y el lie debido a la longitud de la vara del palo. Ahora, si vienes de una venta para acá y mira por aquí. Si yo considero la pared como la línea del objetivo y la pared es la vertical de la línea del objetivo, cuando yo me coloque con un driver estaré más lejos de la pared, de la vertical de la línea del objetivo, estaré bastante más lejos que cuando estoy con un sand. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el palo sube, y una cosa muy importante, todos los palos funcionan al mismo lugar, que es el hombro derecho. Todos los palos funcionan hacia el hombro derecho en la subida. Cuando yo subo el palo a mi hombro derecho, este palo
se aleja la cabeza del palo de la vertical de la línea del objetivo. Y como se ha alejado en rotación, va a necesitar muchísimo más tiempo en ir rotando hasta que la cara del palo esté cuadrado con la línea del objetivo, para que la cara del palo mande a la bola al determinado sitio donde queremos ir. Pero con un sandwich, al estar más cerca y mover al hombro derecho, la distancia entre la cara del palo y la vertical es menor. Entonces la rotación, el tiempo de rotación en la bajada que va a necesitar el palo para cuadrar es menor. Por eso la pelota en el driver se pone más al pie izquierdo para que a la cara del palo le dé tiempo, y al sandwich se pone más al pie derecho porque la cara del palo ya llega casi cerrada. Es más fácil que la rotación, tiene menor tiempo de rotación. Si yo tuviese un lie de 90 grados con la varilla y me colocase aquí de pie, el palo funcionaría vertical a mi hombro derecho, ¿vale? Y la cara del palo siempre estaría mirando, no habría rotación de la cara del palo. Lo que pasa es que no podemos jugar así porque nos destrozaríamos los tobillos. Entonces, lo importante que entendáis que la rotación de la cara del palo, la colocación depende de la rotación y la rotación depende del tiempo en que genere la rotación. Lo que ahora, enlazando el vídeo anterior del centro de masa y la profundidad del arco, que solo lo estabais viendo de frente, ¿vale? Vamos a verle cómo afecta el ángulo de ataque de cada palo con respecto a la bola y el suelo. Entonces, si yo tengo un plano muy vertical, el palo llegará incidiendo muy verticalmente a la bola. En cambio, si yo tengo un plano muy horizontal, ¿vale?, el palo pasará que casi no va a tocar el suelo. Acordaos que lo importante es que todos los palos se muevan hacia el hombro derecho. Y otra cosa es que tenéis que tener en cuenta que en esta posición, las manos, la mano izquierda debajo del corazón con los puños de los palos siempre debajo del corazón. Poneros en esta posición con esos tres palos, el driver, el 7 y el sandwich. Entonces, en esta posición siempre veréis el parte del lateral de la varilla, porque el gran error que veo con mucha frecuencia es que se intenta tener la vista y la bola en alineación con la varilla, y eso siempre te da una posición incorrecta de la bola, ¿vale? Y como siempre, recordando al gran maestro, pues recordaos que él decía que los palos cortos mordían a la bola, los palos medios pellizcaban y los palos largos cepillaban. Es una expresión clara del ángulo de ataque del palo hacia la bola. En el caso del driver, muchos jugadores del Tour americano ya están pegando hacia abajo con un ángulo de ataque negativo, porque con ese ángulo de ataque negativo aguantan más línea, pegan tan fuerte que ya buscan línea, no pegan distancia, porque si buscasen distancia tendrían que pegarle más hacia arriba. El único palo que pega hacia arriba para nosotros es el driver. Los demás pegan cepillando, pellizcando o mordiendo, como decía el gran Seve. Que paséis buena cuarentena y felicidades.